Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana tenemos las conversaciones necesarias con todos los actores y quienes son parte de la política, siempre con altura, por supuesto. Como cada semana, quiero recordarles los días miércoles para la audiencia de Puerto Rico, mi columna de opinión, la cual van a encontrar siempre en mi blog. En la mañana, en el segmento que tenemos en Radio Oasis, en la ciudad de la Florida, en la ciudad de Miami, en la Florida, y en la noche en Barranquilla, en el termómetro CTV Barranquilla, donde hacemos análisis de toda la que es la política internacional. Los días sábados, por supuesto, para toda la audiencia hispanoparlante, mi columna de opinión, la cual van a poder encontrar ahora en Periodista Digital, uno de los medios más importantes de habla hispana, donde ahora van a ser vida mis letras. Esta semana me acompaña una mujer preparadísima que ha estado a cargo de campañas políticas, una mujer que tiene mucho que aportarnos y que enseñarnos el día de hoy. Como saben, siempre uno de los objetivos de este programa es la pedagogía política y hoy lo vamos a hacer con una mujer sumamente preparada que ha tenido en sus manos campañas y temas muy importantes de la política. Quiero darle la más cordial bienvenida a Marianela Valdés Lebretón. Ella es politóloga, es directora de BC Comunicaciones, donde crean contenidos para campañas digitales de política, básicamente. Bienvenida, Marianela, un gusto de verdad tenerte acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia y a ti, pues particularmente Jennifer. Para mí es un placer poder conversar y como tú lo has dicho, es este tiempo de nosotros, mujeres que tenemos experiencia en la experticia en diferentes campos que se van abriendo con el pasar de los tiempos. Y para mí es un gusto más que todo poder conversar lo que tú quieras, porque la región necesita este tipo de voces, ¿no? Que vean las cosas desde el aspecto político, que no necesariamente tienes que estar inmersa en la política, pero sí conocer de la política y saber comunicar. Eso para mí es lo más importante. Totalmente. Como siempre van a encontrar en la cajita de información para los que están viendo el programa en televisión digital todos los datos para tener cómo contactar a Marianela, ver su website. De todas maneras lo vamos a presentar en pantalla para quienes están viendo el programa en televisión digital. Aquí tenemos un público muy variado porque hay gente que prefiere escucharlo en radio, hay gente que prefiere escucharlo tipo podcast, hay gente que prefiere verlo en televisión digital, así que aquí complacemos a todos. Marianela, este año especialmente y el que viene tenemos cualquier cantidad de procesos electorales en el mundo, pero en la región creo que batimos récord porque tenemos muchísimos procesos electorales. A la hora de plantearse una campaña, ¿qué es lo primero que una persona tendría que hacer? Por supuesto, además de contactarlos a ustedes. ¿Qué es lo primero que se tendría que plantear una persona a la hora de decir, ok, voy a entrar en campaña, ¿qué me toca hacer ahora? Bueno, cuando ya hay una decisión como esas que quieres o un grupo, ¿no? Siempre hay un grupo que a alguien le apoya a un candidato o a una persona para que entre en campaña. Lo primero que tienes que hacer es delinear objetivos y propósitos, o sea, ¿qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer? Cuando tú te respondas honestamente ante este tipo de preguntas, vale la pena saber si lo que tú vas a hacer amerita para trabajar en una causa nacional, en una causa colectiva, donde tú vayas a aportar. Porque hay muchísimo dentro de los últimos tiempos que vemos a personajes que intervienen en la política, pero netamente es solamente como una plataforma para que los conozcas o para que tengan una participación a futuro. Entonces yo creo que hay que tener mucha honestidad en el momento en que tú te lanzas a trabajar o a meterte en una campaña política.
¿Por qué? O sea, objetivos, definir exactamente los principios, los objetivos y cuáles son los grados de acción que me permiten dentro de mis capacidades poder trabajar como político y hacia dónde quiero llegar. Parte fundamental. Y en este momento, algo que yo planteo mucho cada vez que me toca hacer análisis o dar conferencias, a mí me sigue llamando mucho la atención y qué bueno que te tengo aquí para conversar de ello. Quizá en tiempos de antaño, hasta hace no mucho, las campañas políticas se basaban más o menos en lo mismo, ¿no? Ir a pueblos, conocer gente, hacer tours, de pronto ir a medios de comunicación, pero las cosas han cambiado, no solamente la incorporación de los medios, de las plataformas digitales, las redes sociales, de lo cual vamos a estar hablando más tarde, sino que el público, vamos a situarnos ya un poco más en la región, no es el público que quizá era el público de los años 70, de los años 80. En este momento, afortunadamente, tenemos una ciudadanía un poco más educada, más alerta, más consciente. Y siento que la clase política latinoamericana no ha entendido ese mensaje y se siguen comunicando de la misma forma. ¿Cómo evalúas tú que estás del otro lado de la balanza, cómo evalúas tú esto? Porque a mí me preocupa mucho que de alguna forma siguen subestimando al electorado tratándonos como en aquel entonces. Bueno, toda campaña política tiene tres elementos básicos que tienes que saberlos enfocar. Territorio, tierra, aire y lo que llamamos mar, que es el agua, la fibra, la comunicación digital a través del Internet. El territorio no pasa de moda. El territorio no pasa de moda porque tú tienes que conocer justamente las necesidades de ciertos sectores y escuchar a la ciudadanía. Para mí la parte más importante de una campaña política es el territorio. Es donde tú asientas la verdadera esencia de tu campaña porque tú escuchas a la gente. Obviamente esto es una campaña completamente estructurada, lo que es tierra. Entonces tú haces territorio y dentro de territorio te hace y te permite, porque la gente quiere, no pierde todavía esa costumbre de ver al político, que el mensaje y las cosas que tú vas diciendo que sean tangibles y es cuando te quieren tocar. Y ahí es cuando tú utilizas todavía en ciertos sectores o lugares lo que se llama la tarima. No está descartado, pero eso es parte fundamental del territorio. Luego, la campaña tradicional a través de medios de comunicación que se enfoca directamente en lo que es parte del marketing político, porque ya es el condensado de publicidad que va a los medios para que tú interpretes. Y la más difícil que parece, aunque la gente crea que es fácil, es la campaña a través de redes sociales, porque tú tienes que tener conceptos claros y segmentación para cada una de las cosas que tú quieras aplicar y decir. No puedes generalizar mensajes a través de redes sociales y por las mismas redes el mismo mensaje. Es más, tú necesitas un mensaje para Facebook, necesitas un mensaje para Instagram, para Twitter, ahora X, necesitas un mensaje para cada sector y peor aún para TikTok. Entonces, es muy complejo. Por eso es que los equipos cada vez se va sumando gente y gente con mayor especialización, porque eso es importante. Antes había un director de campaña para toda la estrategia, pero ahora debes tener para cada segmento un estratega que se junta pues con el estratega general. A mí eso me llena de mucha satisfacción porque en el trasfondo de todo esto está un discurso que se profesionaliza, una conversación que se eleva y el trato digno a la ciudadanía, que en nuestros países yo creo que pareciera que lo hacen a propósito, la forma en que a veces tratan a la gente, sobre todo cuando se van a provincia, es una cosa dantesca por momentos, porque llegan a rayar en lo grotesco, ¿no? En ese contacto que a la gente le sigue gustando mucho, y ahí es donde de alguna forma se ganan muchos votos, porque el votante hispano, el votante latino, tiene, no sé por qué, tiene esa sensación de que si le cae bien el candidato, pues eso es una garantía de alguna forma, ¿no? De que el candidato va a ser productivo de alguna manera. Voy a compartir para los que nos están viendo en pantalla en televisión digital este esquema que encontré preparando el programa que fue publicado en el diario Primicia. Lo voy a leer de todas maneras para los que nos escuchan en radio en podcast.
5 puntos que han dado, cosas que no se deben hacer en campaña electoral, según expertos. Primero, no contratar a un equipo de profesionales o no tenerlo, pero no escucharlo. Segundo, decir por redes sociales lo que nunca dirían fuera de ellas. Tercero, hacer una campaña únicamente por redes sociales y abandonar la calle, lo que acaba de decir nuestra invitada. Y cuarto, ignorar a nuestros electores y lo que hace nuestra competencia. Y quinto, lo que esté expreso en la normativa. Eh, ¿Qué cambio has visto tú, Marianela, de algunos años para acá en la forma en que los políticos orquestan sus equipos de trabajo? Porque antes había, por ejemplo, una persona encargada de presupuesto, una persona encargada de medios. ¿Tú has visto que se ha reestructurado un poco en políticos en todos los niveles, claro está, el cómo conforman su equipo de trabajo a propósito de esta nueva forma que se ha ido profesionalizando un poco más de hacer política? Sí, mira, yo tengo una experiencia grande. Yo en el año 92 fui parte de una campaña política para presidente y fue una de de los inicios míos dentro de una sala de prensa y un equipo de comunicación. Y bueno, tuvimos la suerte y llegamos a la presidencia de la República y trabajé con un estratega de primer nivel, Mario Garresta, y se pudo conocer en ese tiempo, te hablo en el año 92, la estructura de lo más top que podía ser y nuevas tendencias. Al año 2023, yo veo un cambio fenomenal. ¿Por qué? Porque primero, los escenarios son diferentes. La evolución tecnológica nos permite desarrollar nuevas propuestas para hacer campaña política. Si bien es cierto que hay guías y que hay estructura dentro de un estudio que es la comunicación política, también tenemos nosotros un propio escenario que nos toca innovar, porque nosotros tenemos, los profesionales en comunicación política y en campañas, trabajamos con un esquema y tenemos que luchar contra el otro equipo que trabaja aparentemente ad honorem, que tenían experiencia porque son amigos de los amigos, porque son sobrinos del tío, del abuelito, de la parte emocional, de conexión, porque lo conocieron al candidato cuando era chiquito, entonces yo me siento parte de la campaña. Entonces, cuando tú permites que estas personas pasen la línea acá de los profesionales, es cuando la campaña no tiene una dirección correcta y no puede sintonizar con las diferentes partes de la ciudadanía. Entonces, yo sí veo que la evolución es grande y nosotros estamos viviendo aquí en el Ecuador justamente un proceso de campaña presidencial y vamos por el balotaje, que es el 15 de octubre. Y hemos visto incluso desde el mes de febrero que tuvimos unas elecciones seccionales a estas campañas del mes de septiembre, estamos viendo que también hay una evolución en pocos meses, cualquier cantidad. ¿Qué significa? Que el deseo de llegar o de triunfar a veces también rompe paradigmas, ¿ya? Y vas creando un propio modelo de comunicación política y un propio modelo de estrategia política. ¿En base a qué? En base a la experiencia. Entonces, aquí hay un problema gravísimo también que yo siempre veo en las campañas políticas, más que todo en Latinoamérica, la influencia de los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque en determinado momento tú los puedes ver a medios tradicionales, las grandes corporaciones, como entes militantes, porque no abren el espectro ni el abanico para todos los candidatos o las tendencias políticas, sino que siempre están por la línea a la que ellos defienden. Entonces ahí es cuando hay esta guerra entre los portales digitales, los medios digitales y los medios tradicionales. En un medio digital tú puedes exponer, puedes tener como la caja de comentarios y recibimos las críticas, comentarios, lo que sea, de todas partes. En un medio tradicional es exactamente, obedece a una línea editorial. Entonces ahí hay un desbalance, ¿no? Una falta de equidad para la presentación de campañas, para la presentación de un candidato, y eso causa a la larga problemas en la colectividad, en la ciudadanía, que rechaza esos espacios.
Quiero mostrarles ahora para los que están viendo en televisión digital cómo lo usa el website de VIC Comunicaciones, que es esta agencia que maneja Marianela, para que se les haga familiar, porque sé que muchos van a entrar, muchos van a estar interesados en querer saber un poco Gracias. más. Han hecho un gran trabajo, les prometo que me revisé el site de cabo a rabo y es impresionante. Es gente que sabe lo que está haciendo y eso a mí me gusta y hay que aplaudirlo porque así como decimos las cosas malas, pues las cosas buenas también tenemos que decirlas. Así que aquí tienen el website, están las redes sociales, igual lo van a encontrar en nuestra caja de información para que puedan allí empaparse un poco más de lo que está haciendo esta gente, el equipo que está detrás y que comanda Marianela. Eh, Ahora yéndonos un poco a la parte pedagógica, porque el ciudadano es bien importante, es clave en esta conversación. ¿Cómo puede saber un ciudadano de pronto que detrás de un político no está algo estructurado, no hay una campaña bien planificada, que no es una persona que quizás sea mucho de fiar porque no tiene una estructura bien formada, digámoslo así, ¿no? Que es algo improvisado, es algo hecho a las patadas? ¿Cómo puede saber un ciudadano las claves, digamos, de que algo no está bien estructurado, no está bien hecho y que es un mal indicio, ¿no? De lo que pudiera venir a futuro. Primero, es fácil poder detectar el pasado político, el Mm. historial político que tenga cada uno de los candidatos. Y esto obedece pues a formar parte de una agrupación o de una organización política que tenga años, haya tenido candidatos, que haya tenido ya representantes locales o nacionales, y te va dando un aval, ¿no? Un aval de experiencia, de credibilidad y que la gente en determinado momento, generaciones anteriores, han creído en un proyecto político y apoyan ese proyecto político y esta persona es candidato o candidata de este proyecto político. Entonces, analizamos su perfil, que eso es importante porque la campaña tiene que presentar el perfil del candidato y lo primero que tenemos que ver, que no es obligación que los conozcamos, pero sí podemos llegar a conocer quién es el candidato a través de su perfil, su accionar, su experticia, sea empresarial, todo lo que tenga que ver con él y también cuál es su entorno. Y recordemos que nosotros a través de redes sociales podemos conocer e identificar a las personas. Entonces, que no haya una dicotomía, ¿no? Que antes dijeron que eran de derecha y ahora por la necesidad o por los votos dice que son de izquierda. Por ejemplo, eso pasa muchísimo. Y también saber quién está atrás de ellos, quién les respalda. Eso te da una imagen de quién es la persona a la que yo voy a empezar a seguir o a la persona a la que yo le estoy creyendo lo que me está proponiendo. Ahora, pensemos algo siempre. La política es un caminar constante y esa política tiene representantes. Esos representantes para captarte al público ofrecen. Es como que estuviéramos ya empezando después de Thanksgiving, como que estuviéramos viviendo los tiempos navideños. Así es la política en cada circunstancia. Una serie de ofrecimientos y una serie de situaciones que en unos casos se dan y en otros no. En la mayoría de los casos no se dan, porque el entorno no se lo trabaja y no se lo estudia como es. Hay que tener objetividad. Si tú vas a coger una alcaldía y vas a coger o una presidencia y sabemos que hay un país que está quebrado, ¿cómo le puedes tú ofrecer al ciudadano que en un mes tú vas a sonreír porque tienes un nuevo país? O sea, lo que tenemos que hablar es con honestidad, con transparencia, hablar con cifras, por favor. Entonces, yo voy a detectar quién es ese candidato, el que me hable de una data real, que me haga un análisis y que me haga una proyección. La persona que no puede hacer una proyección es porque no tiene en mente una situación real. La persona que no tiene datos del pasado nos está mintiendo o nos está ofertando algo que no lo va a hacer a futuro, porque tiene que construirse en base a lo que exista, lo que o quienes hayan hecho un buen trabajo económico, socialmente, eso sirve para continuar una obra como políticos. Y aparte, ¿cómo encuentras y cómo detectas tú quién es el candidato o quién es la persona a la que tú deberías seguir? A través del mensaje. ¿Qué es el mensaje en los candidatos? Es esa bola de emoción que te emana desde el momento que está hablando y lo que captas y lo que hace clic contigo.
de pronto a tu necesidad, a tu causa, a tu tendencia, a tu color preferido, a identificarte porque le gusta cierta música. Algo tiene que tener ese candidato sí, ese candidato para que contigo haga clic. Y ahí tú empiezas recién a decir, a ver, vamos a verlo. Y ahí es cuando vas www.xxx y ya vas a empezar a ver quién es. Y luego el partido político, y luego si está casado su entorno, y luego si ha sido deportista, cuántos trofeos tuvo, pero si es empresario, qué tipo de empresas ha tenido éxito, o cuántas empresas han quebrado, o qué ha salido en el periódico por él. O sea, hay muchísimas cosas que tú como ciudadano, solito, que no cuesta absolutamente nada, uno puede aprender. Y ahí es lo que yo siempre digo, que este tipo de programas y este tipo de coloquios, conversaciones, sirven para orientar a la opinión pública, para que tenga un concepto básico para poder entender lo que es la política, elegir y saber que su voto está bien representado, para no tener que lamentarnos. O sea, hay situaciones críticas como mismo en mi país, en el Ecuador. Todo el mundo se queja de por quién votó, pero todavía no superan esa crisis y siguen pensando quizás en lo mismo. Entonces, son situaciones que las tenemos que vivir en carne propia en cada uno de los países de Latinoamérica, donde la crisis, la economía es el peor problema y la carencia de valores que están inmersos en corrupción, en sobornos y una serie de cosas que ya es un denominador común de todos los países de Latinoamérica y del mundo también. Así es, has dicho algo clave, el tema de los datos, el contrastar datos en todos los aspectos del político, y lo otro, el problema de la falta de liderazgo en todo orden. Si nos ponemos a ver, es delicadísimo y la gente se enfrasca en que, bueno, este es de derecha, este es de centro izquierda, este es de izquierda. Eso yo creo que ya es lo último en la lista de prioridades. No hay liderazgos fuertes, no hay intención de resolver problemas, porque miremos la región como está hecho un desastre de cabo a rabo, ¿no? Y por eso destaco mucho la importancia y la necesidad de estos diálogos, porque con una ciudadanía educada tenemos una ciudadanía que va a saber votar de forma mucho más eficiente. Vamos ahora a un punto que quizás es lo más nuevo que yo me imagino que les tocó a ustedes en BIC Comunicaciones adaptarse, el tema de las redes sociales. Ha sido un gran dolor de cabeza para estos políticos que vienen de otra generación, que no están acostumbrados a que ahora todo se maneja a través de redes sociales, inclusive las redes sociales han superado de alguna forma los medios de comunicación tradicionales. Mucha gente cree que manejar redes sociales es simplemente agarrar un celular y ya, y eso requiere una preparación y ahí es cuando entran ustedes también. Gente que entiende que no necesita publicista, que no necesita que les estructuren una campaña o que les den, no sé, que les den las directrices de cómo llevar las cosas y terminan resultando grandes desastres, como por ejemplo la campaña que terminaron bajando de redes sociales que hiciera Petro para el Día de la Independencia de Colombia, plagiando la película de la Barbie, que eso fue un desatino de cabo a rabo. ¿Cómo incorporar redes sociales en esta conversación? Mencionaste algo que yo no sabía, aunque me lo imaginaba, que era el tema de que cada red social necesita una estrategia diferente. ¿Pudiéramos Sí, expandirnos un poquito más en eso? claro, mira, cada red social tiene sus propios, llamémoslos así para entendernos, tiene sus propios habitantes. Uh -huh. Facebook es la red social con mayor ocupación a nivel mundial. Todo el mundo tiene Facebook. Esa red es la más fuerte y tiene un segmento de población medio alto en edad. Estamos hablando de desde los 20 y pico de años a, de largo, ¿no? O sea, es una red social que está bien, bien arraigada. Entonces, Facebook necesita un tipo de comunicación completamente especial. Ahora, tú dices, por ejemplo, el TikTok. Si bien está caracterizado por la juventud, pero hay ciertos países que no usan TikTok. Entonces, en Latinoamérica, el Ecuador sí se ha volcado en estas campañas electorales a usar TikTok. Pero hay países como Argentina que se usa mucho TikTok, México usa TikTok, y eso es un segmento de población joven, centennials, millennials.
Y entonces tienes que aplicar un tipo de comunicación completamente diferente porque no puedes sentar al político a hablar aquí, moviendo sus manos y diciendo yo prometo que les voy a ayudar a hacer algo cuando la gente está acostumbrada en TikTok al movimiento, a los colores, a la tipografía, a la rotulación y a la inmediatez. Entonces TikTok te hace ser algo diferente, pero no significa que tú yendo a TikTok políticamente vas a convertirte en un joker, sino que tienes que tener una estrategia para comunicar. ¿Ok? El Instagram es una red más light donde lo que mayormente impacta es la fotografía y el video, los reels. Entonces, con una calidad de primera que se tiene que trabajar profesionalmente, porque para eso son los equipos de campaña, profesionalmente, con una calidad de primera, tú puedes poner piezas en Instagram y vas a quedar fabuloso y te va a llamar muchísimo la atención el Instagram, en el feed y luego poner los reels, que es lo que está en todo, pero así en todo es la tendencia. La gente te busca por reels. Ahora, llevas todo este material a tu canal YouTube. Por algo eres político, entonces tú eres político XX, entonces tienes tu canal YouTube y tienes todas tus piezas de todas tus redes sociales, pero en el formato adecuado. Entonces necesitas un equipo postproductor que te trabaje en todas tus piezas para las redes sociales. Ahí ya estamos hablando de mínimo unas 12 personas trabajando solamente para redes, a la hora que tienes que saber a qué hora vas a pautar, a qué hora subes este video TikTok y a qué hora subo mi post de Instagram o a qué hora subo mi post de Facebook. Y tengo que saber que en LinkedIn hay 5 candidatos que han opinado, por ejemplo, del Fondo Global o que han opinado sobre un asunto de la ONU. Y yo tengo que escribir mi artículo para que vaya a LinkedIn como candidato que estoy de cierta nominación. Pero ahí no estoy haciendo propaganda ni publicidad. Me estoy haciendo ver como un conocedor de un tema. Entonces tengo una red social más que LinkedIn. O sea, el que no maneja y el que no domina las redes sociales a profundidad no puede hacer una campaña política general. Y aparte de eso, tengo que tener mis piezas de marketing político para subirlos a los medios tradicionales. Al señor que está viendo la telenovela o el noticiero o la película que le gusta y que entra mi publicidad, con un concepto completamente diferente al que yo presento en redes sociales. Porque el que yo tengo en redes sociales lo tengo el teléfono en la mano y estoy en una actividad que es como que me siento tocar. Estamos muy tangibles, pero en la televisión es completamente diferente. Y ahí necesitas el otro equipo que hace las piezas para lo que es televisión y los anuncios. Bueno, ya en periódicos no se utiliza, por eso es que los periódicos ahorita han caído mucho, ¿no? Porque ya en periódico tú no pones un aviso como antes, tú usabas una página entera candidato tal, cuando te digo yo, porque conozco tantos años de política, candidato tal ofrece, entonces era una página entera, el mejor negocio de los diarios, ¿no? Los políticos ahí van a pautar una página aquí en ese tiempo, $2,000, $5,000 una página, 3 veces a la semana, entonces, wow, fue buen negocio, pero ahora no, ahora ya nadie te lee casi los periódicos, salvo los digitales, y puedes poner tus vallas, tus patas comerciales dentro de un programa digital o puedes poner en un programa de fútbol una atracción también. Ahí viene la cinta, las patas publicitarias que se llaman y tú tienes que ponerla con una atracción sin audio, pero solamente en movimiento o solamente en letras. O sea, hay que tener un tino y un conocimiento grande para poder estar dentro de esto. No es, mira, aquí hay una confusión y la quiero aclarar. La gente dice, eres community, puedes trabajar en una campaña política. El community trabajaría, sí, aquí al lado mío, pero después que se hayan hecho las piezas publicitarias, después de que se haya elaborado la estrategia, y yo como estratega le digo, sube esto, trabaja para la red. Pero no es porque el community tiene que hacer copies, creador de contenido, no, la gente está equivocada. Entonces te dicen con los candidatos en salas de prensa, yo tengo un amigo, el hijo de mi comadre o el hijo de ni sé quién lo sabe hacer y recién se graduó y lo va a poner a trabajar, pero está equivocado. Por eso es que hay campañas que no progresan, porque están centradas en eso. Y aparte, dentro de una campaña, que es importante que la gente conozca cuando escuche este término, que es el cuarto de guerra, que es netamente la gente base de campaña, como el gerente de campaña, el gerente de operaciones, que maneja el dinero,
el que maneja la estrategia, el que tiene el contacto directo y el que tiene las relaciones internacionales. Esas personas manejan el el cuarto de guerra. Ese cuarto de guerra es la decisión donde está el candidato y ahí sale la voz cantante al estratega, al de aquí y al de acá. Es piramidal. Las campañas son piramidales. No estoy de acuerdo que digamos ahora que somos horizontales, porque siempre para el éxito tiene que haber una cabeza. Entonces, para mí sigue siendo una campaña piramidal lo que funciona. Son diferentes estilos lo que tienen los estrategas. Y justamente hoy día estábamos trabajando en una campaña para un candidato para los votos en el exterior del Ecuador y recurrimos a eso nuevamente porque el liderazgo, lo que tú decías hace rato, es parte fundamental de lograr objetivos, organización y respeto. Tú no tienes ese liderazgo, no puedes construir. ¿Y cómo construyes el liderazgo? Es de arriba hacia abajo. Porque es muy difícil que me digan en política que tú construyes el liderazgo de abajo para arriba. Porque el candidato es el que está acá, la cabeza, para ir haciendo este tejido, ¿no? No, te decía que no te preocupes por haberte explayado, que para mí más bien es súper importante que tú que eres la voz cualificada estés acá dándonos a conocer realmente el cómo se manejan estas cosas. Creo firmemente, porque soy enemiga de las mediocridades, creo firmemente que los políticos de Latinoamérica tienen que ponerse a la altura de la ciudadanía, una ciudadanía que hoy por hoy está haciendo debates políticos, que ya lee libros, que no es tan fácil de engañar. Entonces sí creo que esto es súper importante. Y la pregunta que te quiero hacer, porque mientras te estaba escuchando, estaba eh, cuestionándome cosas. ¿Tienes idea cuál es el porcentaje de éxito de que versus un político que no tenga un equipo como el que tú comandas, con una persona que sí tenga un equipo como el que tú comandas? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia como político en una elección, por ejemplo? ¿Tú manejas esos números? Mira, hay muchos factores, como yo te había conversado, pero yo sí creo que parte del éxito en un porcentaje siempre va a ser un 70% superior a alguien que no maneje estrictamente las campañas como tienen que ser. Pero aquí también juega un factor pero bien importante, que es el factor suerte. El factor suerte porque hay situaciones donde por más que le pones todo el espíritu, el profesionalismo, el dinero, todo, absolutamente todo, como se tiene que hacer las líneas políticas, hay cosas que obedecen a situaciones fortuitas. Y estas situaciones fortuitas es la parte emocional. Y los candidatos en cualquier estado que se encuentre su campaña siempre tienen que estar también pendientes de la parte emocional del votante, del ciudadano, del elector, porque nosotros podemos hacer una parte. Nos ponemos como yo estoy acá de frente y yo digo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, lo comentamos, lo decimos, lo replicamos. Pero cuando tú te pones del lado del frente, tú tienes que saber si tu mensaje, si tu propuesta, si tu trabajo tiene retorno en el aspecto de o sea, de que te acepten, de que hayan tenido credibilidad y que haya tenido una resonancia. Entonces, si las cosas no funcionan de alguna manera, ahí es cuando llegan esos factores como Milei, que aparece en Argentina, con un discurso que ahora, hoy día, o ayer creo que era, dice que se retracta de algunas cosas que no quiso decir, pero no importaba. ¿Qué es lo que lograba? ¿Qué es lo que quería? El impacto. Entonces necesitaba esa interacción con la gente para las elecciones del paso. Eso era absolutamente todo. Ahora está mesurando un poco ya su discurso, porque ya se ve que está en esa línea donde él jamás imaginaba que iba a llegar. Entonces, ese factor, ese impacto, en algún momento dice, oye, tienes suerte. No, es el impacto, pero el impacto puede ser en positivo como también puede ser en negativo. Si no lo sabes administrar, tú puedes mover las fichas del ajedrez en política de lo bueno a lo malo y de lo malo a lo bueno. O sea, aquí viene la parte fundamental. Siempre digo, la estrategia. La estrategia, ¿y en qué se basa? En el conocimiento, en la experticia, en el olfato
y en esa química, en ese clic que tú haces, como cuando tú ves a la gente y dices, oye, esta persona me cae bien, o no tengo buena sensación con esta persona, es lo mismo. Entonces, todo este entorno te fortalece. Y yo sí creo que quienes hacen una campaña por la línea profesional tienen el mayor porcentaje, el 80% de ganar todo, absolutamente todo. Pero siempre y cuando dentro de esta campaña, que profesionalmente está considerada la participación del elector. Yo voy a dar una conferencia en la Cumbre de Comunicación Política para el mes de diciembre que se llama Al elector se lo respeta. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante que el elector se sienta respetado, no manipulado, no engañado, no utilizado y más que todo, que el elector sepa la realidad en el desarrollo de una campaña, que no se le mienta con encuestas, que no se le mienta con números falsos, porque hay gente que es muy vulnerable y que de acuerdo a lo que va viendo en números se va metiendo en esa fila. Entonces, llegas a la campaña, llegas al día de elecciones y no han tenido los resultados que es y después atribuyen una palabra que es tan común que lo dicen. Venezuela, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, fraude. Cuando tú no haces bien las cosas, cuando no tienes los números precisos, exactos, y empiezas a trabajar con data falsa, terminas perdiendo y después dices, me hicieron fraude, para no decir soy perdedor. Son pocos los candidatos o las tiendas políticas que aceptan una derrota y sobre esa reconstruyen para un próximo periodo. Pero en estos tiempos hablar de fraude es muy común para justificar derrotas. Así es. Quiero preguntarte al respecto, pero no sin antes hacerte una pregunta muy breve. Hay mucha gente que ha dicho, por ejemplo, candidatos políticos que son gente mayor, gente que quizá viene de otras generaciones. Cuando se trata de manejar redes sociales, dicen, mira, no vayan a TikTok, TikTok es un sitio de jóvenes, ahí se maneja otra generación de personas, ahí se les llega a otro público. Muchos llegan ahí justamente para llegar a ese público. ¿Tú recomiendas o crees tú prudente que una persona, a pesar de que esté en cierto target en cuanto a la edad, aún así vaya y explore TikTok, Facebook, la red social que sea, para llegarle a todo el mundo, o más bien mantener distancia y saber dónde estar? Sí, yo recomiendo que vayas a todas las redes, pero que tú trabajes con mensajes direccionados. O sea, yo lo que voy a decir en TikTok no es lo mismo que lo que voy a decir en Facebook. Yo voy a decir en TikTok que, digamos, que quiero ser presidente porque yo quiero ser presidente porque doy un mensaje rápido. Quiero ser presidente por esto. Quiero ser presidente por esto. Yo voy a Facebook y digo, llegar a la presidencia no es fácil. Nos toca trabajar contigo y abarcar tal cosa. Yo tengo una explicación, un tiempo. En cambio, ¿por qué? Porque la red está concebida y la gente sabe que nosotros, así como vemos películas chiquitas en Facebook, como vemos miniseries, esos cortos, también podemos ver una narrativa de un candidato, una narrativa agradable, bien puesta. Y no es lo mismo que yo me vaya al TikTok a decir eso, mira, yo quiero ser candidato porque yo. Entonces, eso para las personas que tienen el TikTok les parece aburrido y te hacen esto y pasaste. Entonces no sirvió de nada. Entonces tú tienes que irte, sí, decirle, hola gente, aquí estoy. Porque tú quieres que yo sea tu presidente, aquí me tienes. Me llamo él, ta, ta, ta. Entonces la segunda vez, ya me viste ayer, yo te dije que era tu presidente. Entonces tienes otro tipo de mensaje. Por eso es que son los estrategas. El marketing digital es importantísimo y el marketing político están así, pero así cogidos de la mano en este tipo de campañas, de las campañas para redes sociales. Y luego te vas al Instagram y vas a lucir hermoso el traje y vas a lucir con una luz hermosa tu fotografía, porque tú no vas a hablar mucho, solamente vas a decirles dos, tres cosas en el Instagram a través de un reel, que es muy parecido al TikTok, pero es más cheap, más heavy. Y tú vas a mirar a la gente y la gente te va a estar mirando. Y después de dos veces, otra vez te vuelven a ver.
y es otra impresión más. Y otra vez te vuelven a ver y te dicen, oye, qué lindo traje, le quedó bien, bien peinada, bien vestida, habla bonito, tiene bonita sonrisa. Te da para decir todas las cualidades físicas y espontáneas que puedas tener, te lo da el Instagram. Entonces, esa red te va a calificar diferente a Facebook y a TikTok. Entonces, ve a todas y con conciencia y con educación, domina el Twitter, escribe, contesta, responde lo que te digan, pero no caigas en el juego de la pelea, ni del dime ni direte, ni esas cosas, porque eso sí no tiene ningún, es un saco sin fondo. Pero sí actúa, pero constantemente en Twitter, porque ahí están los politólogos, ahí están los periodistas, ahí están quienes hacen opinión, están los contendores nuestros, están los troll centers que te ponen ahí para que te respondan así como un chatbot que hable cualquier cosa. Está todo el mundo. Hay gente sin rostro, pero tienen diálogos y tú puedes exponer un diálogo siempre y cuando tengas certeza y sepas cómo comunicar. 200. Bueno, ahora el Twitter Blue te permite escribir más de 280 caracteres y por eso si eres político debes tener un Twitter Blue, pero eso te va a permitir escribir, pero escribe con calidad, sin faltas de ortografía, con muy buena puntuación, cita, cita nombres de filósofos, de políticos, cita ejemplos, que se conozca en tu contenido que eres una persona culta, que eres una persona leída, que eres una persona que ha viajado o que es una persona que conoce de lo que está hablando. No te remitas solamente a ser visceral y emocional. O sea, si estás molesto porque algo dijeron de ti, contestas y no. Siempre ten elocuencia porque es importante que la coherencia está en tus palabras. El Twitter es una calificación del examen final, yo lo llamaría así, el examen final. Pasa por todas las redes, pero si tú llegas a Twitter, Alex, y no sabes cómo entablar un diálogo o parar una polémica, poner fin a algo, estás frito. Estás frito porque le das más piola y esto se convierte, la política se juega en círculos y esto sigue en círculos y tú no lo vas a poder desatar. Entonces tú debes tener conocimiento y de intelectualidad, leer. Mira, una recomendación que yo voy a dar a políticos. Tú vas a estar en Twitter, tú tienes que estar conociendo qué ha pasado el día de hoy en Estados Unidos, en tu país, en la parte que tú dominas, en la parte de la política, hacia dónde te vas a ir tú vas a ser candidato a presidente, mira qué está pasando con los demás candidatos a presidente, mira qué pasa en Argentina con el candidato, mira qué pasa en México ahora que se va Manuel López Obrador, mira cuáles son los candidatos del PRI. O sea, empieza a tener conocimiento de la región para que tú tengas un diálogo completamente sustentable. Porque tú no puedes hablar de, si eres candidato presidencial de un país, tú no puedes hablar solo de tu país, porque nosotros abrimos fronteras y nosotros estamos sujetos a esa interrelación, a, a, la, a la globalización, llámalo así. Entonces tienes que tener un conocimiento grande y eso te permite en Twitter escribir, conversar, citar. O sea, no te pongas a criticar si Trump es o no culpable y si va a ser condenado o no va a ser condenado. Es muy fácil ver un análisis, qué es lo que pasó con los 17 otros implicados, qué es lo que dice su ex vicepresidente. O sea, y te van dejando pues lecciones también de confianza, de credibilidad, de liderazgo, más que todo, de cultura. Entonces, es la cultura política a la que tenemos que apostar y es nuestra labor, creo que tú también estás de acuerdo, amiga querida, que dentro de este programa que tú haces es educar, que esa es una de las primeras misiones nuestras del periodismo, ¿no? Porque yo, aparte de politóloga, yo soy periodista y eso es una de las labores principales, es educar, entretener, divertir en cierta forma, pero la gente tiene que estar cada día recibir mensajes de educación que no sean el profesor 2 más 2 son 4, pero sí este tipo de conversaciones porque uno aprende. Yo también, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, yo aprendo de los programas de opinión, de los programas culturales, de los programas deportivos, porque me encanta ver igual el va y viene de las emociones de la gente.
aparte, yo trabajé en un equipo de fútbol hace muchísimos años, 17 años, fui gerente de relaciones públicas de uno de los mejores equipos de fútbol aquí del Ecuador, del Club Sport Emelec. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de amplitud de conocimiento, te permite llegar y te permite tener otra visión. Y eso es lo que yo quisiera que la gente entienda, que te sigan en este programa, que yo lo sigo y que nos sigan a todas las personas que de alguna manera aportamos a la sociedad con nuestro conocimiento. Así es, los políticos ahora tienen un gran compromiso porque con la globalización, esas gringolas forzadas que de alguna manera teníamos, pues ya no la tienen. Ahora sabemos lo que está pasando al instante en cualquier parte del mundo y no es excusa para mantenerse ajenos a la conversación, ¿no? Decías algo del tema de las estadísticas y es bien importante aquí porque de aquí parten muchas otras conversaciones. Con las estadísticas se le da esperanza de voto al electorado. Con las estadísticas se juega con la intención voto del electorado también. Con las estadísticas se hace conversación a nivel periodístico. Surgen muchas cosas, ¿no? Eh, con este tema de las estadísticas siempre se dice que la estadística la gana quien la paga. No necesariamente es cierto todo el tiempo, pero de alguna forma se maneja así. ¿Qué es lo recomendable, además de evidentemente hablar con los datos correctos, como muy sabiamente mencionaste hace algunos minutos, con este tipo con las datas? Si, por ejemplo, mira, la data no me está favoreciendo, o mira, íbamos bien hasta el día martes, pero el día miércoles se cayó, este, qué es la forma ideal para manejarlo, además de evidentemente transparencia de cara al ciudadano? Eh, a partir de aquí me imagino que, bueno, viene el trabajo en equipo, qué vamos a hacer, cómo vamos a recuperar lo que se perdió el día tal, ¿qué es lo recomendable con el tema de las estadísticas, que también se maneja después a la hora de las elecciones, con lo que se conoce como boca de urna, ¿no? Que es el termómetro de cómo van las votaciones. ¿Qué es lo recomendable? ¿Cómo es lo recomendable de manejar esto? Ok, normalmente todo depende de las campañas y campañas. Hay campañas que tienen un buen presupuesto económico y trabajan con una data diaria. Entonces, de acuerdo a la planificación y la estrategia que se tiene, se va viendo si es que se está cumpliendo cada uno de los objetivos y de los parámetros. ¿Y eso cómo lo haces? A través de esta medición. Los grandes partidos políticos o los grandes candidatos sí lo pueden hacer diario. Parece imposible, pero lo hacen diario. Por eso es que puedes tener un tracking donde tú vas viendo dónde subes, dónde te quedas. Y cuando tú te detienes en este punto X, se analiza, que eso es la parte fundamental, se analiza, ahí sí, paras todo, tienes un material previsto para seguir andando en redes nuevo, lo tienes ahí porque siempre se llama material colchón, lo tienes y te cargas el equipo de pautaje y todo a ponerlo, pero paras toda la actividad con los candidatos, con los jefes de campaña y con todo el mundo, ahora sí, vamos a ver qué pasó aquí y analizas inmediatamente el motivo. Y cuando analizas, ya tienes dos opciones de estrategia, por nos vamos por el lado A o nos vamos por el lado B. En corto tiempo, a 2 a 3 días por el lado A y de 2 a 15 días por el lado B, pero según el tiempo que se va cortando, te juegas máximo en 4 días un cambio de estrategia, 4 días, para a ese punto darle otra vez otra visión. Y nuevamente haces ese seguimiento, ¿no? Sigue con el tracking. Y si te das cuenta que te va yendo bien, entonces continúas. Y si no, aplicas inmediatamente el plan B. Porque ya no tienes tiempo de regresar otra vez a sentarnos. Solamente una disposición y te vas por el plan B. Obviamente, te repito, eso es parte de una estrategia que se la maneja con completo sigilo primero, porque no tiene por qué saberlo. En el equipo hay muchísimas personas, pero la gente que trabaja en el cuarto de guerra sabe por qué lo hacen, porque donde se puede filtrar la mínima estrategia, se te desbarata tu plan. Porque sí Sí, pasa que a veces también ujú. hay gente que está infiltrada, Sí, que está al cómo lado no. tuyo.
y no sabes, y cobra doble sueldo de esta campaña y de la otra. Pero en todo caso, por eso es que hay que mantener ese sigilo, esa reserva y saber con quién se habla de este tipo de cosas dentro de la campaña. Mira, cuando quieras conocer a un chacharero político, ve a un bar, a una reunión y el que te cuente que saben lo que están haciendo, que cuánto van y cuánto ganan y que dice es falso. Ese es un chacharero político. Y después te dice que es amigo del candidato y que cuando eran chiquitos tomaban té, jugaban pelota, no sé. Ese es un chacharero político, porque en la realidad de la campaña, el que menos sabe es el del cuarto de guerra por abajo, el que menos sabe. Nadie sabe, cada uno sabe su punto que tiene que cumplir, pero en sí el conglomerado de decir, no lo sabes y no tiene por qué saberlo, porque si no, todo el mundo lo sabría y ya no sería estrategia, ni sería puntos A, puntos B, puntos C, y todavía los climas, porque tienes que jugar nosotros lo llamamos con una escuadra, primero que es de 30 grados, 45 grados, 90 grados, hasta los 180 grados. Cuando llegas hasta casi la mitad. Y luego completas los 360, que es dar la vuelta a todo lo que hiciste por este otro lado. O sea, es una parte estratégica. Pero bueno, en todo caso, el que te hable mucho no está en nada, porque el que menos habla es el que realmente está y sabe hacerlo, porque eso ya es parte de uno. Y cuando a ti te contratan como para ser parte de, tú tienes que firmar, eso es importante. Hay confidencialidades, Oh, sí. ¿ya? Y las confidencialidades tienen costos altos y tú tienes que mantenerlas y saber tener esta reserva y ese sigilo. Y también, si yo entrego mi plan y yo no voy a trabajarlo, pero me piden un plan, tú lo entregas y tú lo vendes. Pero yo doy una confidencialidad. Yo lo vendí y se acabó. O sea, nadie debe saber que yo lo he vendido. El equipo guard coge un plan de pronto adquirido. Pero eso es parte de los negocios a los que se pueda llegar. O sea, mientras más reservado seas en este tipo de cosas, eres más profesional. No es alarde que tengas que salir todos los días en televisión a decir que manejas una campaña y que estás con un político y que le dijiste que se corte el cabello y que se cambió la camisa porque tú se lo dijiste. No, eso no es profesional. Son los resultados. Cuando están los resultados, alguien pregunta quién lo hizo. Ahí vale la pena. Así es, y así verán, el discurso de Marianela es coherente con el éxito de todos los trabajos que ha emprendido, lo pueden ver en su website, de verdad que mis respetos, porque yo que sé el trabajo que hay detrás de una campaña, de todo lo que hay que mantener bajo control, las estructuras que hay que crear, de verdad que no es poca cosa. A propósito de este tema, quiero compartir con la audiencia, los que estén viendo en televisión digital, igual los que estén escuchando en radio o en el formato podcast, la penetración del Internet de Latinoamérica. Ecuador es el país que lidera los números con un 81%, seguido de Argentina con un 78%. Luego viene Chile con un 77%, Brasil con un 65%, México con un 65.3%, Venezuela con un 60%, Colombia con un 58%, Perú con un 56%, Cuba con un 38.8% y Guatemala con un 34.5%. Eso es según cifras de Statista, que nos ha cedido muy amablemente las cifras basado hasta el año 2017, me parece. Basándonos en estos números que además en Latinoamérica, por el tema país de muchas naciones, el Internet juega un papel bien importante, como por ejemplo Cuba y Venezuela, donde existe, no hay libertad de expresión básicamente. Aquí estamos viendo con estos números la importancia de que los políticos entiendan de que no pueden abandonar las redes sociales. Ya los debates políticos se están transmitiendo a través de redes sociales. ¿Crees tú que en este development, en esta carrera de desarrollo que va modificándose, que va de alguna manera mutando en lo que es la estructura de la preparación de campañas, en el manejo de los políticos, ¿qué ¿cómo crees tú que va a evolucionar el tema de las campañas políticas? Ahora más que nunca van a estar presentes en las redes sociales. El tema de la penetración del Internet es un tema, una data que ustedes tienen que ahora manejar porque sí. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto en los próximos años? Yo creo que esto va a evolucionar. Esto va a evolucionar constantemente
porque a veces la gente, el problema es que no tienen el concepto definido de ciertas terminologías dentro de la política. Cuando nosotros hablamos de la palabra debate, la gente grafica inmediatamente el uno contra el otro, hablando con un interlocutor, ¿no? Cuando debate realmente es la exposición, la propuesta de ideas, de conceptos a los cuales nosotros nos referimos en determinados momentos y obviamente tenemos o sea, políticos de un lado, políticos del otro lado. No quiero decir derecha ni izquierda porque realmente ni ellos mismos ahorita saben lo que es la derecha ni qué es la izquierda. O sea, aquí en el Ecuador hay dos tendencias, la que es la neoliberal y la que es el progresismo, pero de todas maneras ni ellos mismos lo quieren aceptar. En todo caso, saber los conceptos, la terminología, saber cuándo es oportuno opinar, saber que tú como ciudadano puedes defender derechos sin que seas parte de una organización política. Pensar que un ciudadano puede a través de su red social, la que todos tenemos acceso y como tú dices, el número que tenemos de participación es bien alto, poder pronunciarte, poder decir algo sin llegar al insulto, a la grosería, a la atrocidad. Cuando haya una mayor participación ciudadana voluntaria, porque si es obligatorio no resulta, pero cuando sea voluntaria, como por ejemplo nosotros, tú y yo estamos construyendo patria, estamos hablando de sociedades, estamos hablando de desarrollo de pensamiento. Cuando la gente tenga desarrollado el pensamiento crítico y que pueda exponer a través de las redes sociales, tú sabes la valía que tendría cada red social. Se convertiría en un tesoro, porque sería realmente la transmisión del pensamiento. Pero si nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos influenciar por ese corriente de odio, violencia política, violencia de género, antagonismos, o lo peor todavía que nos azota a toda la humanidad, que son las fake news, las deep fakes, yo creo que estamos mal. Entonces, si nosotros queremos evolucionar como sociedad, las redes sociales van a ser de ahora en adelante, o ya lo están siendo, una herramienta de comunicación la más importante, porque la comunicación está en tu mano, la comunicación está en este instante mientras estás en el WhatsApp, mientras estás en el grupo de WhatsApp, mientras estás leyendo tu mail, mientras estás haciendo una campaña de mailing. O sea, la comunicación digital es parte fundamental de la vida de las personas. Y el que no lo quiera aceptar en este tiempo, no espere regresar a los periódicos y leer los titulares a 8 columnas, porque con el tiempo eso también se va a extinguir. Entonces, vamos a fortalecer esta comunicación digital. Y yo creo que este espacio, como el tuyo, Jennifer, es importantísimo. Te felicito porque yo creo que las mujeres necesitamos espacios grandes, pero cuando también tengamos que decir, porque no solamente es para hablar de nuestras amigas las Kardashian, ni para hablar de los tacones de 12 puntos. O sea, la comunicación y los espacios tienen que ser para esto, intercambiar, retroalimentarnos y a su vez que sea como una guía. Y eso es lo que yo admiro de mujeres como tú y medios que sí le están apostando a esto. Así que yo creo que lo digital se va para arriba. El que no quiera aprender, por favor, tómese su tiempo, respire mañana profundamente y diga, yo escuché y métase a esto, porque los negocios son digitales. Vendes por internet, te enamoras por internet, te casas por internet, te divorcias por internet, comes por internet, porque hasta puedes preparar recetas, coges un tutorial y lo haces, y si no tienes y no vas, ves un restaurante, ves un plato y te pones a mirarlo, y ya está. O sea, el internet es todo, entonces no lo hagas a un lado, potencialízate junto con él. Esa sería mi recomendación. Así es. Y por internet están viendo su estratega favorita y por internet están viendo su programa favorito también. Así que, y además ahora, Marianela, con el tema de la inteligencia artificial, eso va a abrir el esquema para tanto lo malo como para lo bueno. Y ahora es que se van a ver muchísimo el uso de inteligencia artificial para campañas políticas. Y ahí es cuando entran ustedes a manejarlo, ¿no? Porque es un tema que parece simple, pero puede poner mucho más compleja la conversación política. Sí, es bueno, ¿no? Es bueno porque, ¿sabes qué es la creatividad?
aparte de que es lo máximo, porque yo ya estoy trabajando en algunas cosas, porque tengo unos clientes que les gusta eso, pero no políticos, sino clientes comerciales. Pero yo creo que la inteligencia artificial, yo le digo, bienvenida, pero hay que saberla manejar, hay que saberla estudiar, hay que saber codificar y descodificar. O sea, esto también es un aprendizaje constante porque no se puede creer porque tú tengas un chat de GPT y ya lograste todo y lo tienes a la mano, falso. Porque quien sabe también detecta los textos, se pueden detectar cuando haces resúmenes o usas textos o usas las fotos de inteligencia artificial. Esta es una herramienta que de a poco hay que empezarla a conocer. Es como cuando viene un vecino a tu casa al lado tuyo, de a poco lo vas conociendo hasta después formar una amistad. Esto es igualito. A la inteligencia artificial hay que irla conociendo, queriendo, aceptando, poniéndole también los límites, porque el rato que la dejes entrar demasiado, cuéntame la historia, pero sé parte de la comunicación, la inteligencia artificial me parece a mí fabuloso. Y yo cada vez que sea algo que salga así, que mañana venga algo de Marte y diga, esto es lo mejor para la comunicación, bienvenido. No hay que ponerle freno a nada, hay que seguir avanzando, porque nosotros estemos en una edad media madura, adulta, pero hay generaciones, niños de 5 años que no sabemos después de 20 años, oh my God, cómo van a poder evolucionar más. Imagínense qué mundo les espera fabuloso, me parece maravilloso. Entonces no podemos ser egoístas y decir que hay que tener cuidado, que no nos metamos en eso. No, ¿por qué le vamos a quitar a las generaciones que están en camino, que vienen hacia atrás de nosotros corriendo a tener un mundo mejor? Si yo creo que el mundo que yo he tenido ha sido fabuloso y ahora de adulta mayor me siento mucho más fabulosa con todo lo que podemos aprender a diario y con todo esto al alcance, la tecnología, la comida, la televisión. Bueno, televisión ya no veo, pero sí los programas en los Netflix, todas las plataformas, YouTube, o sea, increíble, o sea, realmente eso. Tenemos que saber valorar, apreciar este mundo que tenemos definitivamente. Y eso, así que, no sé, me emociona tanto que a veces uno quisiera pedir, yo le pido a Dios más tiempo del que tenemos para seguir adelante. Porque a veces uno el tiempo lo ha desperdiciado, pero ahora yo creo que necesitamos más tiempo para aprender más, saber más, comunicarnos más. Mira, que estamos cerquita. Así es, ha dicho las palabras justas y sabias, es que todo caiga en las manos correctas, porque ahí está la clave de todo. Marianela, te quiero dar las gracias, ha sido una hora de tertulia fantástica y prometo que te voy a traer muchas veces más, nos quedaron muchísimas cosas por conversar, pero por lo pronto se nos acaba el tiempo. Gracias por haberme acompañado y ya saben que todos los datos de Marianela, de la agencia donde se montan las campañas políticas, de verdad que tienen que visitar el website porque se van a dar gusto viendo todo el trabajo que esta gente ve y C Comunicaciones ha hecho. Esta mujer, ella no sabe todavía lo valiosa que es No, sí. en lo que es la política, lo puedo garantizar. Gracias de verdad por haberme acompañado. Bueno, yo también a ustedes, a la audiencia y más que todo, quiero decirles algo que me había olvidado en toda esta conversación tan grande. Dentro de lo que hacemos, yo hago también imagen pública y eso me ha permitido conocer más adentro de la gente, realmente sus emociones para que la gente pueda ser los que se paran en tarima, los que te hablan en público, los que te hablan en televisión. Mi trabajo es muy lindo y me gusta compartirlo con un público maravilloso, contigo Jennifer, y decir que sí, que visite mi página web porque realmente ahí son especies, son metamorfosis, son cambios que yo hago constantemente y eso es lo bueno, la innovación. Así que yo rompo los esquemas, los paradigmas y vamos por cosas nuevas todos los días. Muchísimas gracias y para mí ha sido un placer. Bueno, ya saben que deben estar súper conectados con nosotros en todas las redes sociales, en todas las plataformas, en todas partes nos van a encontrar como Política en Faldas. Y como siempre, la promesa es vernos Dios mediante dentro de 7 días con otro gran invitado con el que podemos tener una conversación de altura, de la cual, por supuesto, usted tendrá muchísimo que anotar y que aprender. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias. Okay. Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogado y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política.
Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.